Bueno, eso es lo que le estaba hablando ahora, las aplicaciones de los métodos, el paseo aleatorio, las líneas de espera, los métodos PER y CPM para planificación y programación de proyectos, ¿sí? Cálculos de integrales a través de simulación, y este es el algoritmo que habíamos repasado, ¿verdad? Que le estaba explicando. Eso es lo que hay que tener en mente más o menos cuál es la mecánica para generar, sobre todo nuestras variables aleatorias, y a partir de ahí obtener los parámetros que nos interesan, ¿verdad? Como por ejemplo valores promedios, desviaciones estándar y otros, ¿verdad? Y por supuesto a partir de ahí, seguramente con los resultados obtenidos, poder tomar alguna decisión. Repito, a partir de estos valores podríamos considerar costos y otros o tiempos, ¿verdad? Que nos interesaría, repito, para poder tomar decisiones. Este era el ejemplo práctico que habíamos empezado a ver, ¿sí? De una demanda dada que tiene valores entre 42 y 54, realmente en estos valores discretos, digamos, 42, 45, 48, 51, 54 y sus respectivas frecuencias relativas o su probabilidad de ocurrencia para cada una de esas demandas. Y lo que hicimos es simular valores de demanda y calcular a partir de la simulación los valores promedios de justamente de demanda, de desviación estándar y también los errores típicos. Voy a cambiar enseguida la aplicación que les voy a mostrar. Voy a cambiar al Excel. Ahí está. ¿Se ve el Excel, verdad? Sí se ve, profe. Ok, gracias. Entonces, estos son los datos, digamos, originales de nuestro ejemplo, ¿sí? Una demanda dada, unos valores de demanda dada en realidad y su frecuencia relativa, o su distribución de probabilidades, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? A partir de conocidas las frecuencias relativas, armamos o calculamos las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? Rápidamente aplicamos algunas formulitas en Excel para obtener esas frecuencias relativas acumuladas. Estas celdas que están aquí, que se muestran, sirvieron para poder calcular, digamos, esos parámetros, en realidad, sí, para calcular esos parámetros, esas estadísticas, de manera analítica, es decir, aplicando las fórmulas que conocemos. ¿Cuáles son esas fórmulas? Son las que están más o menos las que se muestran aquí, ¿sí? Conocidas las frecuencias relativas, podemos aplicar estas fórmulas para calcular los valores promedios, y esta fórmula que tenemos aquí es el de la varianza. Como ustedes sabrán, la desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Verdad? Entonces, esta parte de aquí, repito, nos sirve para poder aplicar estas fórmulas y tener los valores analíticos, si lo queremos llamar así. ¿Ok? Bueno, el error típico no es muy relevante, digamos, para la aplicación analítica, porque aquí tenemos solamente los valores de clase, no sabemos cuántos son finalmente, pero nos puede servir también de parámetro. Pinté de amarillo aquí porque dice un ajuste con respecto a lo que teníamos, lo que le había mostrado la semana pasada. Entonces, perdón, aquí el valor promedio, el valor medio está dado, repito, a partir de la aplicación de la fórmula, se ve aquí, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza cuya fórmula es la que se muestra aquí. ¿verdad? Entonces, esta parte de la fórmula es la que está, por ejemplo, en esta columna, ¿sí? Y la sumatoria de eso nos da 10.8. Y la raíz cuadrada, o sea, la varianza es 10.8, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso que está ahí. Y nos da 3.8. Bueno, y esos son los valores calculados en forma analítica. Después fuimos
a la simulación, ¿verdad? Y nuestra simulación lo que hicimos fue probar para diferentes valores de n, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la simulación que habíamos hecho para 100 variables, ¿sí? Está contado del 1 al 100, voy hasta el final, ¿ven? Está contado del 1 al 100, ¿sí? Según nuestro algoritmo de método Monte Carlo, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos generando valores aleatorios entre 0 y 1. Ven aquí esta columna, con valores aleatorios entre 0 y 1. ¿Cómo hice eso? Usando la función aleatoria del Excel. Entonces me genera automáticamente entre 0 y 1 de esos valores, ¿sí? ¿Para qué usamos esto? Para no justamente aplicar algunos de los métodos que también ya habíamos visto, por ejemplo, los centros de los cuadrados o los métodos congruenciales, ¿verdad? Que tienen ciertas limitaciones. Entonces recurrimos directamente a la función aleatoria del Excel, que también está basada en alguna fórmula, pero que, digamos, pasa o cumple con los requisitos de aleatoriedad. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Generamos los valores aleatorios y estos valores aleatorios lo analizamos con la columna de la función, de la frecuencia relativa acumulada, que es esta que está aquí, ¿sí? Y ahí es donde, voy a poner un colorcito, hacemos el análisis en el sentido de, por ejemplo, volviendo aquí al primer valor aleatorio para la muestra de 100 variables, ¿sí? Tenemos valores 0,87. Si nosotros vamos a la columna de la función, de la frecuencia relativa acumulada, 0,87 vemos que es mayor a 0,7 pero menor a 0,9. Entonces, de acuerdo al análisis que hicimos, o que conocemos con respecto al método Monte Carlo, este valor de 0,87 correspondería a una demanda de 51 unidades, ¿sí? Y es justamente lo que nos muestra aquí. El valor de 0,56, hacemos un análisis rápido, es mayor a 0,3 pero menor a 0,7, entonces corresponde a una demanda de 48 unidades y es la que se muestra aquí. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se generaron estos valores de demanda? Hicimos uso también de una función del Excel donde fuimos comparando, ¿verdad? Que es una función lógica esa. Hacemos una comparación lógica, una prueba lógica. Lo primero que preguntamos es si este valor 0,87, ¿sí?, es menor o igual a 0,1. Si es menor o igual a 0,1, lo que va a hacer es tomar el valor de demanda igual a 42. Si no se cumple esa condición, hay otras opciones todavía. Es decir, puede ser, no es 42 la demanda, entonces puede ser 45, 48, 41 o 54. Entonces, en la segunda parte de esta función, encadenamos otra prueba lógica. Entonces, la primera pregunta fue si el valor aleatorio generado es menor o igual a 0,1, la demanda es 42. Si no se cumple esa prueba lógica, tenemos que hacer una segunda prueba, ¿sí? Decimos, si es menor o igual a 0,3, entonces es 45. Fíjense que ya descartó que sea menor o igual a 0,1. Entonces, lo siguiente que compara es si está por encima de 0,1 y por debajo, y hasta 0,3. Si esa prueba es verdadera, entonces va a asignarle un valor de demanda igual a 45. Si no se cumple, va a pasar a una siguiente cadena, que es la que se muestra aquí, y así sucesivamente hasta llegar a la última, a la última comparación, ¿verdad? Para poder asignarle un valor de demanda. Y esa fórmula que la escribimos en forma cuidadosa, en el sentido de que siempre tenemos que usar estas celdas que están aquí para hacer esas comparaciones, y lo que va a ir cambiando son estos valores aleatorios generados en forma aleatoria. Copiamos y pegamos para las 100 variables simuladas, y de acuerdo a eso se van viendo los valores. Fíjense, ahora cambió. Cada vez que presionan Enter, por ejemplo, cambian los valores aleatorios, ¿sí?
Acá tenemos el primer valor aleatorio generado es 0,01. 0,01 es menor o igual a 0,1, entonces le corresponde una demanda igual a 42 y la que tenemos aquí. Bien, entonces, para 100 variables simuladas, tenemos todos estos valores. ¿Sí? Y con esos números, calculamos el valor promedio o la media, que está aquí. Para eso usamos también una función del Excel, la función promedio. Calculamos el promedio de esos valores simulados y nos da 47,67. Repito, cada vez que ustedes presionan Enter va a ir cambiando estos valores generados en forma aleatoria, pero igual nos sirve. La desviación estándar usamos también la función de desviación estándar del Excel para que nos dé el cálculo. Y luego el error típico. El error típico es igual a la desviación estándar dividido la raíz de n, ¿verdad? O en este caso del tamaño de la muestra, ¿verdad? O de las variables generales, en este caso de raíz de ellas. ¿Sí? Veamos entonces, a ver, los valores simulados, si comparamos las estadísticas calculadas en forma analítica y las estadísticas obtenidas por simulación, tenemos lo siguiente. El promedio en forma analítica es el 48 unidades y simulado nos da 48,06. Un promedio bastante cercano al que se puede calcular en forma analítica. Con respecto a la desviación estándar, lo mismo, ¿verdad? Analíticamente obtuvimos un valor de 3,28 y por simulación tenemos el valor de 3,59. Y el error típico con una población o con una muestra en realidad de 100 unidades es de 0,35. Lo siguiente que hicimos fue aplicar lo mismo, pero para muestras mayores. Aquí tenemos, por ejemplo, para 1000 números. Esto ya está simulado, perdón, ya está formulado. Por eso aquí muestra todo 42. ¿Por qué muestra todo 42? Porque la misma fórmula que usé aquí, copié y pegué aquí. Ahora, lo que está haciendo es, está comparando este valor con la tabla de frecuencia relativa acumulada. Como todos tienen valor 0, lo primero que verifica es que 0 es menor o igual a 0,1, por eso es que le está asignando demandas iguales a 42 a todos los valores. Pero ahora esta columna de aleatorio lo vamos a llenar con la función aleatorio y esos números van a ir cambiando. ¿Sí? Entonces esto puede llevar hasta n igual a 1000. ¿Sí? Yo ya tengo la cuenta hecha aquí, desde 1 hasta 1000, ¿verdad? La columna está llena, entonces para copiar y pegar esta función en esta celda, voy a marcar la celda, voy a posicionarlo aquí en la esquina inferior derecha hasta que, digamos, el cursor se vuelva a la crucecita negra. Le doy doble clic y va a copiar y pegar, por ejemplo, esa celda hasta donde encuentre la columna siguiente. Entonces ahí generamos 1000 valores aleatorios entre 0 y 1. Cada uno de esos valores aleatorios lo llevamos a comparar con la columna de la frecuencia relativa acumulada y obtuvimos los valores de demanda simulados. ¿Verdad? Con esos valores de demanda simulados calculamos el promedio, la desviación estándar y a partir de ahí el error típico. ¿Sí? Entonces, si hacemos una comparación, tenemos lo siguiente. Digamos, comparando con los resultados analíticos, ¿verdad? El promedio de nuestra simulación da 47,949 o 47,95 y el promedio analítico es de 48. Con respecto a la desviación estándar, nuestra simulación nos da una desviación de 3,35 aproximadamente y el resultado analítico es 3,28. Y el error típico se va haciendo cada vez menor. ¿Por qué? Porque recuerden que toma la desviación estándar y la divide entre la raíz de n. En este caso, raíz de 1000
Entonces hace desviación estándar dividido raíz de 1000 y obtenemos ese valor. Para una simulación de 6000, con una muestra, ¿verdad? Una población de 6000, yo tengo hecha la cuenta aquí de 1 al 6000. Tenemos ya la formulación para que compare con la frecuencia relativa acumulada. Todo me está dando 42 porque esto tiene un valor 0 y ahora vamos a llenar esas 6000 filas con valores aleatorios entre 0 y 1. Para cada valor aleatorio está generando un valor de demanda simulado. Entonces, para un valor de n igual a 6000, comparemos el resultado de la simulación con el resultado analítico. Ahora nuestro promedio da 48.0607 y el resultado analítico es de 48. La desviación estándar analítica o resultado de desviación estándar analítica da 3.28, nuestra simulación nos da 3.23. Y luego tenemos el valor de el error típico, ahora tiene que ser raíz de 6000. Y por supuesto, el error típico se va disminuyendo. Entonces, lo que nos muestra esto, lo que nos dice es que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra o el tamaño de la simulación, ¿sí? Los valores obtenidos van a ser más cercanos a los resultados analíticos que están aquí. Si nosotros vamos para n igual a 10.000, probablemente esto esté cada vez más cercano, ¿sí? Ahora, cada vez que nosotros presionamos Enter o presionamos F9 y se refresca, digamos, nuestros cálculos, se van generando valores diferentes, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí tenemos como promedio 47,98. Yo vuelvo a presionar F9 o Enter, o suprimir, se va cambiando nuestros valores. Entonces, cada vez que refrescamos los cálculos, estamos haciendo una corrida de simulación. Entonces, para valores de n cada vez mayores, los resultados de simulación son más próximos a los analíticos. Pero también deberían hacerse varias corridas para esto, ¿verdad? Y los resultados obtenidos, a partir de ahí aplicar otra vez promedios para los resultados obtenidos. ¿Ahora por qué? Porque cuanto más corridas se tengan y cuanto mayor sea el tamaño de la simulación, estarían más cercanos, serían más más aceptables los resultados. Fíjense entonces como si yo voy presionando F9, el resultado va cambiando. Entonces, si yo puedo ir guardando esos resultados de acuerdo a cada vez que yo hago una corrida, si nos referimos a este grupo de resultados, en una corrida de 6000 simulaciones, esos números van cambiando. Así yo puedo, repito, ir guardando cada uno de esos resultados y después calcular los promedios. Vamos a llegar todavía inclusive a valores mucho más cercanos o parecidos a los cálculos analíticos. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo entonces de simulación bastante sencillo de, en este caso, demandas conocidas sus frecuencias relativas. Por supuesto, obtener valores analíticos es bastante sencillo con la aplicación de fórmulas, pero muchas veces lo que queremos hacer es simular realmente este tipo de sistemas. Bien.
Volviendo un poco, veamos otra aplicación. Otra aplicación del método Monte Carlo tenemos justamente la integración por simulación. ¿Están viendo la diapositiva? No estoy equivocando. Ok, gracias. Bueno, otro de los ejemplos, otras aplicaciones es justamente calcular integrales a partir de simulación. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo de esto. Lo que estuvimos viendo recién. Y compara los resultados obtenidos de acuerdo a los tamaños de las simulaciones para 10, 100, 1000 y 10.000, algo parecido a lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Y aquí tenemos justamente un ejemplo para calcular integrales. ¿Sí? Fíjense, este es un ejemplo bastante sencillo, lo vamos a hacer rápidamente en el Excel. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de calcular cuál es el área bajo la curva. ¿Sí? Analíticamente, esta curva está dada por esta función que ven aquí. ¿Sí? Es integrar, claro, queremos calcular el área, entonces integramos la función x cuadrado desde 0 hasta 1. Analíticamente eso nos va a dar el valor exacto de nuestra simulación, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ir al Excel para tratar de hacer esto. ¿Y cuál es el rango? De hecho, aquí nos muestra, ¿verdad? La función es de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es este cuadrado, ¿verdad? Que tiene área igual a 1. Por supuesto, el área bajo la curva, entonces va a ser menor a 1. Analíticamente lo vamos a hacer rápidamente, pero también vamos a calcular con simulación esa área. Veamos cómo lo hacemos. Voy a volver a la misma hoja de Excel. Vamos a abrir una nueva hoja. Para entrar la función. Esta es nuestra función. ¿Quién me puede decir el valor de esta área? Aplicando integrales. ¿Cuál es la función primitiva de esto? Tratar de recordar rápidamente lo que hicimos un cálculo. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces esto sería más o menos X al cubo dividido a 3. Y el rango es de 0 a 1, ¿verdad?
Entonces, para el cálculo, básicamente vamos a tener desde 0 a 1, entonces 1 al cubo, el resultado es demasiado obvio, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer igual. Menos 0 al cubo dividido 3. Y el valor del área calculado en forma analítica es de 0,33. Lo que vamos a hacer ahora es calcular por simulación esa área. Entonces, ¿cómo es esto? Recuerden, I dice que es I es igual a la función de x, en este caso x al cuadrado, ¿verdad? Integrado desde 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos un valor de I. Bueno, para hacer algo ordenado. Entonces tenemos que I es igual a x al cuadrado. Esta es la función de la curva que habíamos visto. Igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular valores de x entre 0 y 1, ¿sí? Y también vamos a simular valores de y dentro de el mayor número que pueda darse. El mayor número de x que puede darse es cuando x vale 1 y va a tener valor 1, ¿verdad? Es el mayor valor de... Entonces, y también vamos a simular desde 0 hasta 1. Y vamos a aplicar para cada valor de x, vamos a ver cuál es el valor de y. ¿Sí? Y vamos a comparar lo siguiente. A ver. Para que se entienda. X simulado. Y simulado. Y de la ecuación, para que se entienda, esto va a ser así. Vamos a generar 500 números, 500 valores. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a simular 500 valores de x primero. Y ese valor de x tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué va a estar entre 0 y 1? Porque de hecho nuestra integral nos dice que el rango tiene que ir de 0 a 1. Ahora entonces, ya vimos que si usamos la función aleatorio nos genera automáticamente justamente valores aleatorios entre 0 y 1. Entonces no hace falta usar otra expresión más que, repito, la función aleatoria. Generamos los 500 valores simulados de x. Ahora vamos a generar la misma cantidad de valores de y simulados. ¿Cuál es el rango de valores de y? Va también desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque si x vale 0, el menor valor de y que se puede obtener es 0. Si x vale 1, el mayor valor de y obtenido también es igual a 1. Entonces, los valores de y simulados o el rango va de 0 a 1 también. Entonces, lo que hacemos es generar esos valores aleatorios. ¿Okay? Tenemos los 500 valores aleatorios. Ahora, en la columna de y de la ecuación vamos a aplicar esta que está aquí. ¿Sí?
Voy a pintar en amarillito para que... Entonces dice, y es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a hacer, y va a ser igual a x elevado al cuadrado. Entonces, para este valor de x, y vale esto que está acá. Y tenemos entonces valores simulados de x, valores simulados de y valores analíticos de y. ¿Qué es el valor analítico? El valor analítico es el resultado de aplicar la ecuación de la curva que estamos queriendo analizar. Recuerden, ¿qué queremos hacer? Queremos calcular el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva que está aquí. Ese cálculo analítico ya lo hicimos. Es igual a 0,33 unidades al cuadrado. Para unidades de medida al cuadrado. Bueno, entonces, repito, tenemos nuestros valores de x simulados entre 0 y 1, nuestros valores de y simulados entre 0 y 1, y el valor analítico de y a partir de la ecuación. ¿Cuáles son los puntos que nos van a interesar? Los puntos que están aquí por debajo, o sea, sobre la curva y también por debajo. ¿Sí? Esos son los puntos que nos interesan. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es primero verificar si el valor simulado está por encima o por debajo de la curva. O mejor dicho, si el valor simulado está sobre la curva o por debajo de esta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que comparar con estos valores de y. ¿Sí? Y vamos a contar. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a usar otra vez una función lógica para hacer eso. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta de bajo curva y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar entonces la función. Si este valor de y simulado es igual o menor a este valor y de la ecuación, quiere decir que ese número está dentro del área que nos interesa conocer. ¿Sí? Repito, si este valor de y simulado es menor o igual al valor de y analítico, o sea, obtenido a partir de la aplicación de la ecuación, quiere decir que este punto 1 que generamos, que tiene coordenadas 0,61 y 0,29, es un punto dentro de esta área que está aquí, forma parte del área que nos interesa conocer. Entonces, si eso es cierto, vamos a dar un valor 1, ¿sí? Pero si eso no es cierto, es decir, si nosotros comparamos un valor de x, un punto que tiene coordenadas en x, por ejemplo 0,6, pero coordenadas en y 0,6 también, ese punto está por encima de la curva, entonces no va a cumplir con esta función lógica, entonces le vamos a dar un valor 0 si es que no se cumple con esa prueba lógica. ¿Eh? Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hace nuestra fórmula? Repito. Toma este valor de y simulado. Este es un punto, a ver, para empezar. Este es un solo punto con coordenadas x e y. Después, ¿qué hacemos? Comparamos este valor de y con el valor de y obtenido a partir de la ecuación. Y decimos, si este y está por debajo de la curva, cuenta como 1. Y si no, cuenta como 0. O sea, lo que nos interesa conocer es si este punto está o no debajo de la curva. Y esa misma prueba lógica hacemos para todos los demás puntos. Fíjense, aquí apareció 1. Dice 0,18 es menor o igual a 0,95. Sí, es menor o igual a 0,95. Está dentro del área que nos interesa, por eso es que dio un valor 1. Y así sucesivamente. Fíjense que cada vez que presionamos Enter o suprimimos, refrescamos los cálculos, cambian los valores aleatorios, por eso también va cambiando esto que está acá. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos entonces la prueba lógica para los 500
puntos generados. Recuerden, nuestra población, nuestra muestra tiene 500 puntos, ¿verdad? Y comparamos los 500 preguntándonos si está o no debajo de la curva, ¿sí? Eso que está ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un conteo. ¿Eh? Vamos a sumar cuántos puntos están debajo de la curva. Voy a hacer desde la suma desde aquí hasta el final. Como tenemos valores 1 y 0, la suma me va a dar cuántos puntos están debajo de la curva. ¿Ven? En este caso nos dice 149. ¿Ok? Entonces, a este conteo normalmente se le llama S'. ¿Eh? Y vamos a tener entonces que el área bajo la curva es igual a lo siguiente. S' sobre S por el área. ¿Ok? Bueno. S es igual a N. ¿Sí? Para nuestro caso, S es igual a 500. ¿Sí? Porque hicimos el tamaño de nuestra simulación es igual a 500. ¿Sí? Y el área en este caso, del cuadrado que le contiene a la curva, o que contiene al rango, ¿verdad? Que es igual a una unidad de medida, una unidad de longitud cuadrada, ¿sí? Pues es un cuadrado que tiene el lado 1 y otro lado igual a 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos el área. Entonces, por simulación, vamos a obtener lo siguiente. El área bajo la curva va a ser igual a S', que es 181, dividido S, que es el tamaño de nuestra simulación, por el área que le contiene, ¿verdad? A la curva en el rango cuyo cálculo queremos hacer, y esa área es igual a 1. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el valor del área calculado con simulación. Recuerden, aquí tenemos el valor analítico y este es el valor calculado con la simulación. ¿Sí? Entonces, analíticamente el área es de 0,33 y por simulación también calculamos y nos da 0,35. Si nosotros vamos refrescando esos valores, vamos a ir obteniendo diferentes números, ¿verdad? Con respecto al área simulada. Otra vez se va a cumplir lo siguiente. Cuanto mayor sea el tamaño de la simulación, el resultado obtenido va a ser más cercano al resultado analítico. ¿Eh? Entonces, este es un área muy particular que vemos ahí.
Esta es otra aplicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Bien, yo voy a compartir pronto con ustedes este otro material, que es una actividad asincrónica, ¿verdad? Para que vayamos practicando este tipo de simulaciones. A ver, veamos otros más, otro ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo 1A, repito, de este material que dice actividad asincrónica 02, tiene que ver con el contenido de simulación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una aplicación más. Voy a llevar esto a nuestro Excel para poder desarrollarlo. Bien, voy a abrir otra hoja. Para poder tener identificado, le pongo título actividad sincrónica 1A, que básicamente es calcular el área. A ver, entonces voy a llevar enseguida. Tenemos el área que queremos. Para hacer nuestro cálculo analítico, necesitamos nuestra función primitiva. Me dice rápidamente cuál es la función primitiva de esto. X algo. Habla nomás, Jesús, si quieres. Habla nomás. Vale. X al cubo. X al cubo sobre 3 menos 5x cuadrado sobre 2. Menos 5. X cuadrado sobre 2. X cuadrado dividido 2. Más Y esa es la función. 12x. ¿Perdón? Más 12x. Más 12x. Bien. Ahí está. Super. Y eso que hace un par de años ahora que dieron cálculo. ¿Se acuerdan todavía? Ustedes más fácil, a mí me cuesta muchísimo más acordarme. Bien. Entonces, y el rango va de 2 a 7, ¿verdad? Entonces, el área básicamente va a estar dado por lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener 7 al cubo dividido 3. Perdón, esta es una fórmula, ¿verdad? Entonces, al cubo dividido 3 menos 5 por
7 al cuadrado dividido 2 más 12 por 7, ¿verdad? Menos 2 al cubo dividido 3 menos 5 por 2 al cuadrado dividido 2 más 12 por 2. ¿Es correcto? Según nuestro cálculo analítico, el área da 59,16 más o menos unidades de longitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer nuestro cálculo por simulación. Primero, fíjense que los valores van de 2 a 7. ¿Sí? Vamos a tratar de graficar primero esto. A ver, voy a tratar de acordarme. X, Y. Ya no es la simulación. Esto lo que nos va a permitir hacer es obtener los valores. Para X ya sabemos, el mínimo es 2, el máximo es 7. Pero para Y necesitamos ahora conocer, ¿verdad? Mínimo y máximo. ¿Por qué necesitamos conocer mínimo y máximo? Porque tenemos que determinar el área con el área del cuadrado o el área del polígono, del cuadrilátero en realidad, para ser más específico, que le va a contener a la curva que estamos queriendo calcular. ¿Sí? Entonces, va de 2 a 7. Voy a ir dándole valores de 0,25 a 0,25. Vamos a ver si esto... Bien. Parece que funciona. Y vamos hasta 7. ¿Ven? De 2 a 7 para X. ¿Sí? Y ahora voy a calcular el valor de Y aplicando la función, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a X al cuadrado menos 5 por X más 12. ¿Sí? Y ese cálculo lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces ahora si yo quiero graficar esto, tenemos lo siguiente. Este es el gráfico entonces que tenemos. Fíjense que el área que nos interesa es esta área que está bajo la curva entre X igual a 2 y X igual a 7, ¿verdad? Entonces, nosotros hasta podríamos, entonces, calcular primero el área de este cuadrilátero, ¿sí? Que va a ser nuestra área A, y después obtener los valores simulados. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos el mayor valor de... En realidad aquí lo que nos interesa es el mayor valor de... I, ¿sí? Porque eso, repito, nos va a permitir calcular el área del cuadrilátero que le va a contener. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a nuestra simulación. Voy a mover un poquitito esto que está aquí. Y vamos a tener entonces... vamos a tener X simulado, Y simulado, y
mover un poquito más esto. Y le voy a poner N. Vamos a volver a hacer para 500. Vamos a hacer para 1000. Vamos a hacer para 1000. Después voy a... Les prometo para la próxima clase voy a investigar un poco cómo puedo no hacer y pegar así como acabo de hacer, ¿verdad? Puedo escribir una serie que vaya de 1 a 1, ¿verdad? Con razón 1 de 1 hasta, para que yo le indique hasta qué número pueda copiar, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos n igual a 1000. Ahora vamos a simular valores de x, pero esos valores de x, ¿entre qué números tienen que estar? Tienen que estar entre 2 y 7, ¿sí? ¿Cómo generamos esos valores aleatorios entre 2 y 7? Habíamos visto también en la presentación del PowerPoint. Teníamos que escribir el límite inferior, ¿sí?, más el valor aleatorio, ¿sí?, por la amplitud o por el rango, ¿verdad? La amplitud en realidad del rango, que en este caso es, voy a escribir todo para que quede bien claro. 7 menos 2, o mejor dicho, límite superior menos límite inferior. ¿Por qué? Porque yo necesito generar valores de x entre 2 y 7 nada más. ¿Por qué entre 2 y 7? Porque según la integral, ¿verdad?, ese es el rango para el área calculada. Entonces, entre 2 y 7 genero valores aleatorios de x entre 2 y 7, y eso lo genero de la manera que acabo de hacer, ¿sí? ¿Ven? Entonces, si nosotros repetimos esa fórmula, se generan valores siempre entre 2 y 7. No hay ningún valor de x que se salga de ese rango. Voy a hacer doble clic de nuevo en la fórmula y voy a repasar lo que ya habíamos visto antes. Si queremos generar valores aleatorios en un rango determinado por un límite inferior y un límite superior, entonces esta es la fórmula que nos lleva a eso. Límite inferior más el valor aleatorio generado por la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Eso voy a copiar para los 1000 valores de n. Voy a ir hasta el final para ver si se generaron correcto. Ahora voy a simular el valor de i, ¿sí? Ahora, los valores simulados de i tienen que estar entre ¿qué valores? Entre 6 y 26. Perdón, no te escuché. Entre 6 y 26. ¿Por qué entre 6 y 26? ¿Por qué el límite inferior es 6 según tu apreciación? A ver, para que se entienda. Por lo que calculamos en la i, o sea, lo de la curva, lo que nos figura ahí. Sí, bajo la curva, entre 2 y 7. Pero, a ver, ¿cómo puedo cambiar? No recuerdo, voy a ver si puedo cambiar el rango de esto. No, voy a perder tiempo porque no me acuerdo exactamente. Porque quería tener solamente... A ver. Ya está acotado nuestro gráfico. Fíjense, nosotros queremos el área bajo la curva para x entre 2 y 7. Un punto que está por aquí está bajo la curva, ¿sí? Así que puede tomar perfectamente un valor de i menor a 6. No hay problema con eso, ¿sí? Toda esta área es la que me interesa. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, los valores de i que yo quiero generar en realidad tienen que estar entre 0 y el punto más alto. El punto más alto sí es 26. Esto lo vemos aquí definitivamente.
¿Se dan cuenta? No sé si se entendió. ¿Quién me dijo? ¿Quién habló con respecto a los límites? Yo, profe, sí se entendió. Sí, ¿verdad? O sea, no es el punto más bajo el que nos interesa, sino que ahora lo que nos interesa es desde 0 hasta sí el punto más alto, porque toda esta área es la que queremos calcular, ¿sí? El punto más alto, definitivamente, de acuerdo a esto que vemos aquí, ¿sí? Es I igual a 26. Inclusive, esto también voy a tratar de acotar para obtener solamente el cuadrilátero que me interesa. Ahí está. ¿Ven? Y la parte que quiero es solamente, repito, esto. Acá se fue a menos 4, pero no me interesa. Es desde 0 hasta 26. ¿Ah? Entonces voy a generar puntos que tengan valores entre 0 y 26. Ahí quedó más lindo. Bien. Otra vez, la fórmula es bastante parecida a la que usamos para x, ¿verdad? Tenemos un límite inferior, que en este caso es 0, ¿sí? Y a ese límite inferior le vamos a sumar el valor aleatorio por la diferencia, ¿sí?, entre el límite superior y el límite inferior. Límite superior 26, límite inferior 0. Entonces multiplicamos por 26 y eso nos va a generar, repito, valores entre 0 y 26. Voy a copiar y pegar unas cuantas filas y vemos que los números que se generan son todos entre 0 y se generará hasta 26 porque estamos multiplicando 0, algo por 26. Así que el máximo valor que se va a obtener es igual a 26. Bueno, ahí tenemos generados los números. Ahora vamos a hacer el cálculo analítico de y a partir de la función que tenemos aquí, ¿verdad? En la integral. ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a x al cuadrado menos 5 por x más 12. ¿Sí? Entonces, para el valor de x, este es el valor de y analítico. Sin embargo, el punto tiene estas coordenadas que están aquí. ¿Ven? Y lo que comparamos es este valor de y versus el y analítico. ¿Sí? Y vamos a hacer el conteo, ¿verdad? Entonces, la prueba lógica siempre va a ser, si este valor de y simulado, que corresponde al punto que tiene como coordenadas x, este valor que está acá, es menor o igual al valor de y calculado en forma analítica, entonces está bajo la curva. En un caso extremo va a coincidir con él, ¿verdad? Entonces va a estar sobre la misma curva. En este caso, lo que nos interesa es si está sobre la curva o está por debajo. Entonces, si esa prueba es verdadera, si es cierto, entonces le vamos a dar un valor 1. Pero si no se cumple, le vamos a dar un valor 0. Si está por encima, entonces tiene valor 0. ¿Bien? Y esa vamos a hacer para los 500 valores. ¿Bien? Perdón, para los 1000 valores. 1000 es lo que estamos simulando. Bien. Como hicimos anteriormente, empezamos a contar conteo S y después hacemos el cálculo. Bien. Entonces aquí arriba le voy a contar S'. ¿Okay? Vamos a usar la suma. Vamos a sumar desde aquí hasta el valor de 1000. Está hecho el conteo. De los 1000 puntos simulados, ¿verdad?,
en este caso 467, ¿están sobre la curva o están por debajo de esta? ¿Sí? Vamos a mover un poquito más este gráfico acá. Y aquí vamos a escribir entonces. El área que me interesa es igual a S' dividido S por área del cuadrilátero. S es igual a N, es igual a 1000. Y el área del cuadrilátero que le contiene tiene, ¿cuál es su valor? Largo por ancho, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el largo? ¿Cuánto tiene el largo? Largo por ancho, ya díganme. 26 por 7. ¿Perdón? 26 por 7. Casi, casi. A ver, ¿quién nos ayuda? Este cuadrilátero que está aquí ya está acotado. 26 por 5. Correcto, ahí está. 25, ¿verdad? Largo por ancho, no sé, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a tomar el largo por ancho. Finalmente es 26. Uno de sus lados mide 26, porque va desde 0 hasta 26, ¿verdad? Y el otro lado mide 5, va de 2 a 7, ¿verdad? Entonces, si yo hago si yo mido eso, hago 7 menos 2, eso me da 5. ¿Ok? Entonces, el área del cuadrilátero que le contiene, ¿verdad?, al área bajo la curva que nos interesa calcular, mide 130 unidades de longitud al cuadrado. Y a partir de aquí, tenemos el área bajo la curva. ¿Sí? Y aplicamos esto, ¿sí? Entonces, es 463 dividido S, que en este caso es igual a N, que es el tamaño de la simulación, por el área del cuadrilátero. Y eso nos da 51.9 en forma simulada. ¿Sí? Entonces, el área analítica tiene este valor y el área calculada en forma de simulación tiene este valor que está aquí, ¿sí? 59.1, 61.8. Si vamos recalculando eso, recuerden, presionamos F9 o suprimir, se generan nuevos valores simulados, la función aleatorio se refresca y se generan otros números, ¿verdad? Y podemos ir comparando, ¿verdad? 59.16, 58.76. Y ahí van cambiando los valores, 58,5 versus 59, 58,9 versus 59, 61,2 versus 59. Entonces nos da un valor aproximado del valor real que decimos que es el analítico. ¿Se ve? A veces está más cerca, a veces está más lejos. ¿Cómo podemos saber? O sea, si nosotros queremos calcular el área, ¿verdad?, con un error máximo del 5%, por ejemplo, ¿de qué va a depender eso? ¿De qué creen que va a depender el error que podamos tener en el cálculo del área por simulación respecto al analítico? ¿De qué creen que va a depender? ¿Del número de muestras? Del número de muestras, correcto. Del tamaño de la muestra o del tamaño de la simulación. ¿Sí? Entonces, estuvimos viendo casi en forma intuitiva. Cuanto mayor es la muestra o cuanto mayor es la simulación, el valor obtenido
En este cálculo, en este caso, que es un cálculo de área, ese valor del área obtenido a través de la simulación va a estar más cercano al valor real o al analítico, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra o el tamaño de la simulación. Inclusive, podemos determinar cuál es el tamaño de una muestra o cuál es el tamaño de una simulación para obtener un error menor o igual a un porcentaje determinado. Es decir, vamos a poder determinar, si queremos tener un error máximo del 5%, podemos, con un cálculo simple, determinar cuánto tiene que valer n, cuánto tiene que ser el valor de n, ¿sí? Bueno, y ese cálculo del que le estoy hablando lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces, el cálculo de área es una aplicación de método Monte Carlo, también, ¿verdad? En este caso para simular áreas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el material, que repito, les voy a estar compartiendo pronto, que es el que están viendo ahí, hay ejercicios para seguir haciendo esto, ¿sí? Fíjense, lo que hicimos fue el 1A, ahí tienen el 1B que va de 0 a 8, ¿sí? Y después tenemos otros dos bastante interesantes. A ver. Ya lo tienen bien clarito. Vamos a hacerlo bien rápido. Ahora, es esta expresión la que queremos calcular, ¿sí? La función primitiva de esto va a ser igual, creo que es 10x cuadrado sobre 2, o sea, 5x cuadrado 5x cuadrado menos cubo sobre 3. x al cubo sobre 3, sí. Si aplicamos nuestra fórmula, vamos a tener entonces 5 por A. Y fíjense que el rango va de 0, ¿verdad?, a 8. Entonces vamos a tener, perdón, 5 por 8 al cuadrado menos 8 al cubo dividido 3. Ese es el valor del área bajo la curva, ¿sí? Porque después vamos a tener el valor de 0, ¿verdad? Va a ser 0 elevado al cuadrado a 0, menos 0 elevado al cubo va a dar 0. Entonces, tenemos ese número que está ahí, ¿sí? Otra vez, podríamos graficar eso. No jugamos mucho con el gráfico, pero podríamos hacerlo. A ver, veamos qué forma más o menos tiene nuestra curva, de 0 a 8. ¿Sí? Y aplicamos la función, tenemos 10 por x menos x al cuadrado.
¿Sí? Entonces, si hacemos el gráfico de esto, obtenemos aquí. ¿Sí? Podríamos hacer un... Bueno, aquí tenemos bien claro, ¿no? Primero esto va de 0 a 8, ¿verdad? A ver si yo acoto esto hasta 8. Tengo eso, ¿sí? Pero el cuadrilátero, a ver, viene la curva, el punto más alto de I lo tenemos más o menos acá, ¿sí? ¿Sí? Y después empieza a bajar. Aparentemente el punto más alto es 25. ¿Por qué digo aparentemente? ¿Verdad? Porque yo lo que puedo hacer es buscar el mayor valor de lo obtenido aquí. Pero fíjense que yo en X empecé a dar valores entre 0 y 0,5. O la variación es de 0,5, ¿verdad? Entre un valor y otro. ¿Ven? Entonces, aparentemente el punto más alto se da aquí. Pero yo puedo calcular el máximo de esta. A ver, si yo le digo aquí máximo, ¿ven? Tiene que encontrar el punto más alto en I, y yo le digo el máximo entre estos valores, y me trae que es 25, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el cuadrilátero que le contiene al área bajo la curva que quiero calcular, tiene, digamos, altura igual a 25, ¿sí? Pero este número está aquí, es bastante conveniente, ¿verdad? Puede que, o mejor dicho, para asegurarnos de que ese es el mayor número, ¿qué tenemos que hacer? Podemos derivar esta función que está aquí, ¿verdad? E igualar a 0, ¿sí? Y eso me va a dar el valor de x, que es un máximo, ¿recuerdan? Si nosotros derivamos una vez esa función e igualamos a 0, el resultado me va a dar un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Hacemos la segunda derivada, ¿verdad? Y vemos si el valor es negativo o positivo, y de acuerdo a eso sabemos que es un máximo o un mínimo. Bueno, pero tampoco vamos a entrar en mucho detalle con respecto a eso. Si nosotros derivamos 10x menos x al cuadrado, ¿sí? Con respecto a esto, respecto a x, la función es ¿cuánto? Ah, y esto tenemos que igualar a 0. ¿Cuál es la derivada de eso? 10 menos 2x, ¿verdad? Igual a 0. De aquí obtenemos que x es igual a 5. Bien, entonces en x igual a 5 obtenemos el mayor valor de y, que es lo que ya habíamos visto. Entonces ahora no nos queda duda de que 25 es el mayor valor para la función de y. ¿Entienden? Entonces voy a acotar esto otra vez rápidamente. Un mayor valor de 25, este está en 0. Y ya tenemos el dibujito en lo que nos interesa, con respecto a lo que nos interesa. Revisando acá. X, Y, N. Esta parte que vemos aquí nos sirvió o nos sirve solamente para determinar qué forma tiene la curva que queremos calcular, ¿sí? Voy a generar 1000 valores otra vez. Un poco más, no importa. ¿Sí?
X simulado, Y simulado, Y analítico. Los valores de X tienen que estar entre 0 y 8. Ahora entonces, aquí vamos a simular aleatorio por 8. Simular siempre valores entre 0 y 8. Aleatorio por 8. ¿Ven? Y los valores simulados de Y tienen que estar entre 0. ¿Sí? El menor valor de Y es 0. Entre 0 y el mayor valor, que es 25. ¿Ves? Entre 0 y 25. Entonces, hago aleatorio por 25, ahí me genera valores aleatorios entre 0 y 25. Otra vez, copio y pego hasta la posición 1000. Voy a verificar. En realidad hasta la posición 1151, que es el total que generamos. Y ahora el valor de Y analítico, que viene de ¿dónde? Viene de esta función que está en la integral, ¿verdad? Entonces ahí voy a generar 10 por X menos X al cuadrado. Y ahí están los valores. ¿Sí? Y ahora me pregunto, ¿está bajo la curva el punto que simulamos? Y lo voy a comparar siempre con el valor de Y analítico, ¿verdad? Entonces, si este punto es menor o igual a este valor de Y, entonces sí está bajo la curva. Y eso voy a hacerlo usando la función lógica sí. Entonces digo, si este valor de Y es menor o igual a este valor de Y analítico, si eso es cierto, le voy a dar valor 1 y si no es el valor 0. ¿Sí? Y eso mismo, o esa misma verificación, la hago para los 1151. Para 1151 muestras. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el área. El área es, recuerden, S' dividido S por el área del cuadrilátero que le contiene. ¿Sí? S es igual a N. Y ahora nuestra N no es exactamente 1000, ¿verdad? Voy a usar esa función que dice máximo y le voy a decir que me tome el mayor valor. Yo sé que me va a tomar el último, ¿verdad? Porque es una serie de tallos. S vale 1151, ¿ven? Ahora el área que estamos buscando es el área de este cuadrilátero, ¿verdad? Que le contiene la curva. ¿Cuáles son sus medidas? A ver. ¿Quién me dice cuáles son sus medidas? 8 por 25. Correcto. 8 por 25. Y tengo el área. Y a partir de ahí el área obtenida por simulación. Aplicando la formulita de esta acá. Entonces tenemos S', que es aquí, dividido S, el tamaño de la muestra, por el área del cuadrilátero. En este caso, el valor que está acá. Y ahí obtenemos nuestra área simulada. ¿Okay? El valor analítico 149, el valor simulado ahora me da 131. Y está más o menos en ese rango que vemos ahí. Un error bastante. Los valores están muy alejados del valor analítico. Tendríamos que revisar. Pero básicamente esta es la mecánica de cálculo. ¿Sí?
Entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. Ok. Bien, entonces mi sugerencia es que practiquen un poco esto de la simulación, ¿verdad? Con el material de actividad sincrónica 2 que voy a estar levantando ahora al Classroom para que tengan acceso a él. Y hay un par de ejercicios bastante interesantes con respecto a cálculos de áreas, ¿verdad? Y iremos avanzando con respecto a simulación en nuestras próximas clases, ¿ok? Bien, antes de cerrar la clase por hoy, entonces, otra vez pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer en este momento. Si no, nos reencontramos entonces la próxima semana. Creo que no hay ninguna consulta, profe. Bueno, perfecto. Lía, aprovechando, ¿verdad? Sí. Voy a... Les quiero decir, justamente me avisó Lía que el enlace a los videos de la clase, bueno, ahora lo que sucede es que yo compartí, parece el enlace, y no les di el permiso para bajar los videos, y creo que los videos solamente se mantienen por 30 días, ¿verdad? Entonces, voy a actualizar también la publicación del enlace a los videos, entonces ya con los permisos para que ustedes puedan bajar las clases, ¿verdad? Dale, Y profe. voy a estar haciendo esa actualización, voy a incluir ya el video de la clase de hoy, y voy a hacer esa actualización de permisos también, ¿ok? Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos, nos encontramos la próxima semana, entonces chicos, cuídense siempre, ¿eh? Y chau, chau. Chao. Chao, profe, gracias. Chau, Gracias, chau. profe. Chau, nos vemos.